a todas las personas que nos ven. Bienvenidas, José Ramón, Luciana Kaplan. Es un honor para Voz y Voto y para nuestra sección Ingredientes de la Democracia tenerte hoy, en este día, vía remota, pero no importa, porque creo que al final podemos hacer, digamos, las mismas cosas, las mismas preguntas, claro, y sobre todo explorar estos ingredientes de la democracia. José Ramón, bienvenido. Eres ahora nuestro siguiente aliado para esta nueva temporada de Ingredientes de la Democracia. Es un honor contar contigo. Y Luciana, pues bienvenida. Empezaríamos con nuestra entrevista. Ingredientes de la Democracia, ¿qué es? Es cómo miran diferentes actoras y actores los procesos democráticos en México, en América Latina. Sabemos que tú naciste en Argentina, pero ahora vives en México. Viviste hace mucho prácticamente tiempo. Prácticamente creo que eres, digamos, sí, mexicana ya. Argenmex, como dicen. Así sí. Es. Y bueno, nos encanta que estés hoy con nosotros. Tuvimos la oportunidad de ver tu documental de la Revolución de los Alcatraces, también Presunto Culpable, y empezaría preguntándote, para ti, por ejemplo, lo que veo en tu cinematografía, en las temáticas, tiene mucho que ver con la justicia, tiene que ver con la igualdad, tiene que ver cómo se está conformando y cómo se mira. Para ti, en este momento, en México y en América Latina, ¿qué está pasando con la justicia y la democracia? Dios mío, bueno, antes que nada, pues muchísimas gracias por invitarme a este espacio, que me parece pues muy interesante. En este momento, empezar como, pues a reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo, sobre lo que está pasando en diferentes, pues escenarios políticos. Yo lo que te diría es que yo creo que hay un llamado en general a cambiar las formas en las que en las que nos gobernamos y inclusive en las que vivimos. Yo creo que y de manera muy radical, pero realmente lo que yo pienso en este momento y lo que veo en América Latina y lo que veo en este país es que si no hay un cambio de sistema económico, no hay un cambio posible. Yo creo que el gran problema de México y de América Latina pues es la desigualdad social. Si eso de alguna manera no se equilibra, no hay un cambio posible. Entonces, por más que hablemos de democracia y de participación con estos niveles de desigualdad, ya sea en México, en Brasil, obviamente las cosas están terribles, en Argentina está tratando un poco de arreglarse, pero en general hay una crisis política, hay una crisis realmente pues muy grave, que tenemos que empezar a pensar en qué otro mundo podemos vivir. Este mundo de esta manera, con estas reglas, ya no es posible desde mi punto de vista. De hecho, nada más rápidamente, estoy ahora trabajando en un documental sobre Marichuy y sobre el Congreso Nacional Indígena, ¿no? Entonces, pues sí estoy un poco como inspirada desde ese punto de vista de decir, así como dicen los zapatistas, otro mundo es posible, hay que repensar. O sea, no podemos poner curitas a esta manera como de gobernarnos, porque realmente yo sí, desde mi punto de vista, no funciona, porque no es para una mayoría, ¿no? Aunque se dice que es para una mayoría, no es para una mayoría. Entonces, yo creo que realmente hay que empezar como pues, a pensar cuál podría ser otra manera, que no sea el capitalismo, que no sea a lo mejor lo que se conoce como comunismo o socialismo, sino se necesita otra manera de gobernar. Y esto obviamente tiene que ver con la democracia, obviamente, ¿no? Así de radical veo las cosas. Y con esta pandemia creo que es un poco lo que nos está mostrando, ¿no? No se puede vivir de esta manera, hay que repensar desde la raíz cómo vamos a vivir, cómo nos vamos a relacionar, cuáles van a ser las organizaciones políticas, las organizaciones económicas. Así creo que el mundo no va a durar mucho, muy honestamente, esa es pues mi visión, ¿no? José Ramón, adelante. Sí, yo comparto con Luciana esta visión del mundo. Creo que efectivamente
lo que tendríamos que hacer es deconstruirnos y reconstruirnos sobre otros presupuestos distintos, ¿no? Que tienen que ver con nuestras raíces, como bien lo dice Luciana. Hemos desdeñado mucho nuestras culturas, ¿no? Nuestra interculturalidad. Ahí hay mucha organización política y hay muchas formas de participación política. Y además en la propuesta zapatista hay mucho feminismo, que luego eso se les achaca a las organizaciones indígenas, ¿no? Que no tienen esa perspectiva. Luciana, en este sentido, ¿tú crees que el cine ayuda a visibilizar estas luchas, estas causas? ¿Ayuda a hacernos más democráticos? O sea, si hay un cine que pueda fomentar una visión distinta de la democracia y del mundo. Pues mira, yo no te diría que el cine puede cambiar al mundo de esa manera. Lo que sí creo que puede hacer es como tocar conciencias, que eso sí me consta que es una herramienta pues muy poderosa, ¿no? No solo como de dar conocimiento y dar información, pero de generar como pues la reflexión, ¿no? O sea, una persona puede ver una película, entonces puede entender una manera de vivir, un proceso, decir, claro, entonces hay otra manera de hacer las cosas, ¿no? Hay otra manera de ver el mundo. Entonces creo que en ese sentido el cine sí puede generar, abrir mundos, abrir cabezas, generar conciencia, generar reflexión, sobre todo, pues el documental siento que es una herramienta pues muy poderosa de eso, ¿no? No tanto de te voy a convencer de lo que yo pienso, pero te voy a hacer pensar y te voy a hacer preguntas. O sea, hay que generar estas preguntas sobre el espectador, ¿no? Y yo creo que sí, que a mí me ha pasado muchas veces que después de salir de ver alguna película que he hecho, me han dicho, oye, pues te agradezco porque yo antes veía las cosas de esta manera y ahora las veo de esta. Y a lo mejor es una persona, a lo mejor son 2 o 3, pero creo que sí hay posibilidad de generar pues esta conciencia, y con esta pequeña conciencia hay un cambio y la gente puede empezar a ver las cosas de otra manera. Obviamente no estamos hablando como de la batalla de Argel, que es una película que generó un cambio brutal, ¿no? Y que hizo que un montón de gente se levantara, ¿no? No sé si es realmente ese nivel, sería increíble, pero creo que hay que apuntar para ese lado, hay que apuntar a realmente ser polémicos, ¿no? Y no, insisto, no hay que ser como panfletos de decir, esta es la verdad y es mi única verdad, pero hay muchas verdades. ¿Tú cuál es la tuya, no? Hay que hacerle preguntas a la gente, ¿no? Porque creo que eso es lo que hace falta. Ya nadie se plantea nada. Nosotros nos compramos una manera de vivir, una manera de gobernarnos, una manera de vivir en este sistema, y creo que hacen falta como estas sacudidas y que el cine pueda hacer eso, desde mi punto de vista. Hablábamos de la revolución de los Alcatraces, tu documental sobre el caso de Eufrosina, 2012-2013. Hablaríamos actualmente en junio del 2020, en medio de una pandemia y de muchas otras cosas. Ya pasaron muchas historias, muchas. ¿Hablaríamos de una nueva revolución? ¿O la revolución sigue? ¿O una revolución? A mí me gusta mucho esta idea de la revolución de las jacarandas, ¿no? Con todo este movimiento que empieza justo en tu lugar de nacimiento, esta marea verde en Argentina, que después se vuelve morada, verde, empieza a llegar y llega hasta México. Y llega a muchos lugares del mundo, pero llega con mucha fuerza. ¿Tú cómo miras ahora de ese 2012 Eufrosina? De hecho, es antes, es 2010, cuando ella pasa por toda esta problemática, por ser mujer, por ser indígena. ¿Cómo lo ves ahora? Y más con lo que nos cuentas que estás haciendo ahora con Marichuy. Pues sí, yo creo que han habido muchos, no sé si muchos cambios, porque realmente creo que los cambios son muy lentos, ¿no? O sea, yo creo que si regresamos la historia como del feminismo, es un poco triste ver que realmente ha cambiado poco. O sea, la gente sigue, las mujeres seguimos luchando por pues derechos muy básicos, ¿no? O sea,
de repente pareciera que hay una gran apertura y por lo menos, como decía antes, ya hay como mucho más conciencia, que creo que eso es importante. Creo que a lo mejor la toma de conciencia es lo que ha cambiado, ¿no? Desde el 2010 lo que yo veo es que hay muchas más mujeres que se hacen esas preguntas de ¿por qué me voy a, no? ¿Por qué voy a permitir que me hagan a mí esto? Pero bueno, falta un camino muy largo legislativo, justamente pues hablando de Argentina y del aborto, y en México un poco con estas mismas discusiones, es decir, ¿cuántos años lleva en América Latina con esta lucha? Es realmente bastante vergonzoso que los cambios sean tan lentos desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, por un lado creo que la toma de conciencia sí ha crecido mucho, pero como que seguimos muy atrasados, ¿no? Y realmente es muy, como digo, muy vergonzoso que los cambios tan básicos pues tarden tanto tiempo. Yo justamente pues, estuve leyendo un poco sobre la historia de la lucha del aborto y de la lucha de los derechos de las mujeres desde los 70s, y realmente en ese entonces casi pues, pedían como lo mismo que están pidiendo ahora, es decir, entonces, ¿qué ha pasado, no? En la realidad, ¿no? Una cosa es el discurso, pero en la realidad, entonces, y lo malo es que ahora que ya había agarrado como cierto pues, momento, justamente el 8 de marzo, que salieron las mujeres pues, a manifestarse, estaban pasando cosas muy potentes, y viene esta pandemia y otra vez, de alguna manera, como que congela estos movimientos. Y es pues muy frustrante, ¿no? Yo siento que no son buenas noticias, yo siento que hay que seguir luchando y hay que realmente hacer una presión mucho más fuerte para que haya los cambios que necesita, que hay en un continente como América Latina, donde realmente los derechos de las mujeres pues están por el suelo, ¿no? Y la verdad es que las comunidades indígenas también, ¿no? O sea, los zapatistas ahora se están volviendo o se están abriendo esa posibilidad, ¿no? Con Marichuy hubo esta apertura, pero en todos lados realmente es una lucha inmensa que no tendría que ser de esa manera, pero uno sigue, todas las mujeres de alguna manera, siento que siguen picando piedra todos los días para que se cumplan los mínimos derechos para que puedan vivir en paz, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, creo que el mundo en este momento está en una convulsión tremenda, ¿no? Que espero que salga de ahí un poco transformado. Y es una posibilidad, ¿no? Hay que ver qué hacemos para que salgamos de esto, viendo el mundo pues, de otra manera, como decía antes, no solo el sistema económico, pero la manera en que nos relacionamos, y eso implica las mujeres. Ahora, un poco lo que me dices sobre la revolución de los Alcatraces y lo que pasa ahora con esta película sobre Marichuy son cosas muy diferentes, y es bien interesante porque finalmente de lo que habla Eufrosina, que si bien hay esta lucha porque las mujeres sean empoderadas, pero ella quiere salirse un poco de su comunidad y entrar a la política, mientras lo que se ve en este documental, que no es solo sobre Marichuy, sino es un documental sobre la defensa del territorio, es que es el regreso a la comunalidad, ¿no? Es decir, la única manera parece ser es que nosotros nos organicemos y de alguna manera seamos lo más independientes posible, porque no podemos depender del gobierno ni de este sistema, que es igual que todos, ¿no? Entonces es interesante esta manera que desde el mundo indígena es totalmente diferente. Es otra manera de mirar, otra manera, yo te diría que casi pues, contraria, ¿no? José Ramón. Yo sé que esto le va a encantar a Gloria Alcocer, porque voy a hacer una conexión que me parece necesaria con las primeras preguntas y estas respuestas de Luciana. Creo que entonces, por un lado está la unidad que necesitamos, generar esa sociedad civil con más conciencia, y en este despertar yo veo que está claramente metido un asunto de educación cívica, ¿no? O sea, es decir, tenemos que empezar a formar a las nuevas generaciones, a ser más críticas y más responsables y más participativas.
Y yo creo, estoy convencido de ello, que la cultura es básica en ese sentido, ¿no? Y por eso creo que todas estas manifestaciones ayudan o sirven para ello, ¿no? Y en su momento, pues la música, como lo hemos visto, ha despertado conciencia, se ha movido a mucha gente para manifestarse. Como dijiste tú, algunas películas lo han hecho, ¿no? La cultura es básica. ¿Cómo podríamos hacer, Luciana, para democratizar el cine? O sea, para hacer que llegue esta herramienta a más personas. Yo sé que tecnológicamente, por decirlo de alguna forma, quizá ahora es más sencillo, ¿no? Pero ¿cómo enseñarle a los colectivos de mujeres, cómo allegarles a las comunidades indígenas los recursos para que empiecen a contar sus propias historias, para que podamos ver otro cine y que esto nos ayude a ser un poco más críticos, un poco más reflexivos, un poco más incluyentes? Sí, eso es justamente creo que la discusión que está habiendo ahora, y lo que sí puedo decir es que en este gobierno, pese a todos los recortes y lo que está pasando, hay un intento como de acercarse a la cultura desde ese lugar, pero pues mira, es un poco contradictorio, porque por un lado yo te diría, no necesariamente todo el mundo tiene que hacer cine, ¿no? O sea, es como decir, ¿por qué todo el mundo tiene que hacer cine? No es que a todo le estás buscando una cámara, a lo mejor no es como la herramienta, ¿no? Hay también esta como pensamiento de decir, todos tenemos que aprender a hacer películas, pues no necesariamente, a lo mejor hay otro tipo como de expresiones también, ¿no? Como la oralidad, la manera en que nos contamos historias nosotros. Lo que sí es verdad es que sí, hay muchos grupos y muchos colectivos, como dices tú, que quieren contar sus historias. No hay una plataforma donde o sea, hay, pero al mismo tiempo es como muy limitada. Pero yo creo que es un proceso como en marcha, ¿no? Hay que pensar, primero, los que ya hacemos cine, ¿cómo vamos a hacer para que nuestro cine no solo se ve en las salas, sino hay que salir, ¿no? Hay que buscar como maneras más creativas, que creo que esto es lo que está dando finalmente toda esta historia pues, del COVID, que los festivales son en línea y son gratis y la gente los puede ver. Ahí hay una democratización de los medios, ¿no? Creo que eso está bien interesante, es decir, pero ¿por qué no es más así? Pero al mismo tiempo el cine pues, es un negocio, entonces tiene que recuperar, entonces empieza a haber una contradicción, ¿no? Pero yo creo que hay que buscar, lo que sí creo es que hay que buscar otro tipo de públicos, ¿no? Y que hay que ir a las comunidades, y a las comunidades, a los pueblos, a otro tipo de lugares donde hay un montón de gente que quiere ver cine, ¿no? Y buscar, porque los cines tradicionales y su manera pues de exhibir el cine mexicano no está funcionando, ¿no? No es nuestro público, creo que ya lo hemos visto, entonces hay que ver de qué manera llegamos, o por plataformas, o viendo con pues, con los gobiernos más locales, de qué manera llegamos a la gente, ¿no? Pero bueno, lo que necesitamos son como gestores culturales que nos ayuden a hacer eso, porque hay veces que los cineastas estamos haciendo películas y ya no, o sea, no tenemos cabeza para ver, y ahora cómo hacemos que nuestras películas se vean, y además cómo hacemos para enseñar, ¿no? Pues yo me dedico mucho a la docencia y he dado clases en otros estados, en otras comunidades, y sí hay realmente una necesidad enorme de la gente que esté interesada en el cine, ¿no? Pues aprender, pero bueno, el problema es que aprender implica que hay que tener ciertas herramientas, hay que tener equipo, hay que tener un montón de cosas que son costosas. El cine es muy caro. Entonces empieza a haber toda una serie de... Entonces, no sé si es una pregunta solo para los cineastas, ¿no? Sí, tiene que haber a lo mejor una red en la cual el cineasta puede hacer una película, pero también hay gente que se dedica a ver cómo se enseña, en otros lugares cómo se muestra, ¿no? Y es un poco lo mismo con lo que pensamos al principio, hay que abrir la cabeza y decir, hay que hacer las cosas de otra manera. Tenemos que hacer que nuestras películas
se salgan de las salas de cine tradicionales y se vean en otros espacios de otras maneras, ya sea virtual, ya sea en foros callejeros, no sé, o sea, pero es una tarea que tiene que apoyar el gobierno, creo, que es una de sus maneras como de apoyar la cultura, y también los particulares, ¿no? O sea, creo que hay una falta de apoyo hacia la cultura de gente que podría estar más interesada en ella, ¿no? Y que le parece que es algo que no es importante. Entonces, pues es un tema muy vasto, y eso, o sea, yo sí me preguntaría de repente, o sea, como esta, como enseñanza, pero a medias que sí se está dando, ¿no? Pero que le dan algunas herramientas a la gente para que aprenda, pero se queda en un punto en donde ya no sabe más y se queda, pues, con esta idea de que puede hacer un pequeño video, pero ya no sabe cómo hacer una grande. Entonces, o sea, también pensar en eso, que yo es un poco lo que siempre digo, esta cosa como de estar haciendo talleres y más talleres, pero no darle un seguimiento como si hace pues, Ambulante Más Allá, por ejemplo, que se dedican realmente a formar durante años a la gente, y eso da resultados realmente pues que han abierto muchas puertas, ¿no? Pero esta educación a medias es lo que creo que no funciona, y habría que ver de qué manera se puede dar un seguimiento, ¿no? Más general. Es un tema muy grande. ¿No? Muy amplio, y justo coincido. Yo en mi historia en algún momento me interesó mucho hacer historia cultural, porque lo que nos dábamos cuenta es que alguien que hacía arte tenía que hacer arte, saber de galería, saber de mercadotecnia, saber de todo, ¿no? Entonces lo que yo me daba cuenta cuando estudié eso era, ¿y en qué momento va a crear esa persona? O sea, cine, teatro, obra plástica, fotografía, lo que fuera. Entonces creo que en México efectivamente hay un déficit enorme de gestores culturales que no necesariamente tengan que ser artistas, pero que comprendan el sistema de política pública, de galerías, de distribución, de un chorro de cosas que no estamos viendo, y que la cultura por eso siempre es tan castigada y se va siempre a los recortes. Si hay que recortar algo, cultura, ¿no? Yo creo que los que hemos estado formados y formadas en los ámbitos culturales, pues hacemos milagros con los presupuestos, porque con 3 pesos parecen 3 millones, pero no es porque queramos, sino porque no tenemos otra opción. Y eso también tiene que ver con un sistema de democracia, político, como decías tú, económico, de dónde ubicas las prioridades de un gasto público, por ejemplo. Y que ahora lo estamos mirando, por ejemplo, y retomaría esta parte otra vez de la democracia, ¿no? El arte al servicio de la democracia, de la protesta, porque estamos mirando desde Chile ahora con las últimas protestas, pero también en Colombia, en Ecuador, en el propio México, la música como un elemento y un hilo conductor de narrativa, pero también lo sería el cine. ¿Tú crees que el cine, y sobre todo el documental, que es a lo que te dedicas más, ¿no? Y donde tienes más puesta la mira en el momento, puede servir como un contrapeso a los poderes políticos, Luciana? Pues sí, eso es un poco lo que yo decía antes. Creo que es una manera de tocar conciencias, ¿no? De generar una reflexión. Obviamente, pues entre más masivo sea el público, pues es más fácil que ese mensaje llegue. Como decía yo, no hay que hacer panfletos, ¿no? Yo no te voy a llegar a convencer de lo que yo opino, porque me parece que el cine no está hecho para eso, pero sí te puedo hacer preguntas, ¿no? ¿No te has puesto a pensar en esto? ¿No te parece que esto es raro? ¿No? ¿No te parece que hay otra manera de vivir? Y creo que sí sucede, ¿no? Y sí la gente va a ver películas que les emocione, que salen pensando cosas y se empiezan a plantear. Y a lo mejor no son cambios de un día al otro, pero sí empiezan a generar cierta conciencia, ¿no? Y es muy importante, porque creo que no, de lo que carecemos, y creo que en América Latina, bueno, en todo el mundo, son justamente como de estas reflexiones, ¿no? Como que el hacerse preguntas y reflexionar no es algo que de alguna manera los gobiernos estén interesados, ¿no? O sea, ellos están interesados en su mirada, y los medios de comunicación, cada quien desde su lado, están
muy interesados en que compremos como su visión, y creo que lo que tenemos que hacer los cineastas es justamente darle la vuelta, y para eso nosotros mismos tenemos que ponernos pues a reflexionar sobre el mundo y lo que vemos y pues generar esas preguntas, ¿no? De decir, o sea, las cosas están así, ¿no? No solo de esta manera y de esta otra, o sea, hay un panorama como muy complejo y creo que nos toca a nosotros. Como te digo, no creo en los panfletos, ¿no? De esta es la única realidad, porque finalmente haríamos lo mismo de lo que nos estamos quejando, pero pues sí, mostrar otras realidades, ver que hay muchas maneras de vivir, que hay unas que no funcionan, sí mostrar ciertas injusticias, y pues historias que no tienen una vía pues, tradicional como de contarse, que la gente ni siquiera sabe pues, que existe, ¿no? Hay mucha desinformación, entonces creo que en ese sentido el cine, no te voy a decir que con eso vamos a cambiar el mundo, pero sí puede generar pequeños cambios y sobre todo pues cambios de conciencia, ¿no? De ver las cosas de otra manera y de sentir las cosas de otra manera. José Ramón, por favor, ya perfilándonos al final de nuestra entrevista. Sí, bueno, pues yo tenía una frase para despedir el cinedebate en Justicia TV que era: nos vemos en el cine. Y me encantaba esta frase porque era muy cortita, pero pues tenía este doble sentido, por decirlo así, ¿no? Es decir, que como decía Luciana, ojalá podamos llevar el cine a muchos lugares y que haya muchos auditorios y que haya muchas historias y que ahí entonces podamos descubrir luchas que quizá no conocíamos y nos sensibilicemos con ellas, pero también que nosotros nos reflejemos ahí, ¿no? Es decir, el cine también hace una especie como de reto ético, ¿no? ¿Y tú qué estás haciendo? O sea, es muy difícil que uno vea algún material y diga, ¿y yo qué papel juego en esta historia, ¿no? Y yo creo que entonces sí debe haber un compromiso, ¿no? De los realizadores por mejorar el mundo, ¿no? Como decía Wim Wenders, mejores imágenes del mundo quizá hagan un mundo mejor. Yo con esto terminaría nada más así como quizá preguntándole a Luciana cómo plantear un cine más responsable, más ético, que nos invite a esa reflexión que dice no hacemos los latinoamericanos, porque pues a veces vivimos en el trajín o en la inercia y no logramos profundizar en las cosas, ¿no? Sí, y creo que lo que hay que también ser más exigentes. Creo que también en general se tiene esta idea de que el cine pues, es diversión y que los productores quieren cine donde o sea, los temas son siempre pues, muy ligeros, ¿no? Y todos son como comedias románticas y eso es lo que realmente se vende, ¿no? Entonces, creo que hay que empezar a cambiar esa idea y que pensar que el público es mucho más inteligente, ¿no? Hay que apreciar al público. Entonces, creo que hay que, una vez más, es una cosa muy difícil, pero hay que empezar a pensar desde donde estamos nosotros, decir, el público tiene la inteligencia para entender las cosas de otra manera y no pensar que si no es una comedia romántica no van a ganar dinero, ¿no? Entonces eso creo que también es otra problemática muy grande, porque finalmente es donde está puesto el dinero y donde está puesto la propaganda para que la gente vaya al cine, pero porque creo que justamente se piensa que la gente no quiere ver ese tipo de cosas. Entonces, hay que pensar que hay que subir el nivel como de la idea que tenemos de la gente que va a ver nuestras películas, ¿no? Es decir, todos tenemos esa capacidad de pensar cosas y de decir cosas y de conectarnos con esos temas porque estamos mucho más cercanos toda la población latinoamericana, y hablo de Latinoamérica porque es lo que nos concierne, ¿no? Lo otro es otra cosa, de alguna manera, el mundo, pero creo que eso, hay que empezar a pensar también que nos queremos comunicar con el otro, ¿no? Y hablar de cosas que sentimos cercanas, y sentimos mucho más cercanas, creo que muchas cosas que pasan en el cine documental, más que lo que pasa en el cine de ficción comercial, ¿no? Es un mundo como que no existe, es un mundo rarísimo donde
hay una clase alta constante, ¿no? Entonces hay que pensar también mucho en eso, siento, en cómo vamos a hacer para hacer películas que tengan que ver con nuestra realidad, que es muy extensa, pero es más de una manera que de otra. Entonces creo que eso también es algo que hay que pensar y que tiene que ver con esta democracia, de cómo llegamos a más personas que sus realidades se vean reflejadas, ¿no?, en los temas que tocamos. Y para cerrar, no nos podemos ir sin preguntarte justamente el título de nuestra sección, que es, para ti, ¿cuáles son los ingredientes de la democracia? Pensando en una idea de ¿qué le pondrías tú? ¿Vas a hacer ese pastel, flan, mole, no sé qué te guste, qué sabor, si más picante, si menos, si dulce, si ácido? Pero ¿cuáles serían para ti, Luciana, así como en recetita de cocina, tus ingredientes para la democracia? Pues como empecé diciendo, creo que si no hay igualdad social, no se puede hablar de democracia. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque tiene que ver con educación, porque tiene que ver con la posibilidad de poder pensar y ser críticos y de elegir qué está bien y qué está mal. O sea, el acceso a cierta información tiene que ver con la igualdad y con la posibilidad de tener pues las herramientas para poder elegir y saber. Si uno no las tiene, pues es que la democracia no sirve, ¿no? Y está cooptada por un poder que tiene más experiencia, que tiene más dinero. Entonces, para mí lo más importante es empezar a pensar cómo vamos a revertir eso. Y si no, creo que no hay un cambio posible, de verdad, lo siento. Entonces, podemos decir, claro, el chiste es que todos participen, pero eso no es verdad, porque hay mucha gente que no tiene esa posibilidad o que ni siquiera sabe que la tiene, ¿no? Entonces, creo que para mí la palabra clave en general en el mundo en este momento es pues la igualdad social y la organización, ¿no? Y eso es lo que tiene que cambiar, si no, no hay manera de que el resto del mundo funcione, ¿no? Como comunalidad. José Ramón, para cerrar nuestra entrevista. Sí, me encanta eso de los ingredientes de la democracia, ¿no? Porque pensaba yo que, pues en un mundo intercultural tendría que ser un platillo fusión, ¿no? O sea, con muchos ingredientes. Quizás estaría demasiado condimentado, porque pues tendría una variedad de cosas, ¿no? Un melting pot, como dicen, pero bueno, es interesante. No, yo simplemente agradecer la oportunidad, el espacio y el tiempo de Luciana. Creo que fue una charla muy amena y muy instructiva, y pues seguir en esta lucha por la cultura, creo que a los tres nos une ese punto, ¿no? Estamos convencidos que la cultura es un gran medio para democratizar. Gracias. Luciana, muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio y por abrirnos las puertas pues de tu casa, porque vemos que estás en tu casa, nosotros también. O sea, más íntimo no se puede. Entonces, exactamente. Pues, muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes por la plática y por la reflexión, y me quedo pensando en muchas cosas, entonces pues gracias por eso. Y te avisaremos en cuanto estemos con esta entrevista en línea en nuestro portal, que es www.vozyvoto.com.mx. Muchísimas gracias, Luciana, muchísimas gracias, José Ramón, Mariana, que nos apoyaste con la parte técnica, y hasta aquí llegamos. Gracias a todos. Gracias. Suerte. Igualmente.